amigos, bienvenidos a Tu Voto, Tu Justicia por Palenque TV, para que usted tenga toda la información rumbo a la elección del 15 de diciembre. Está avanzando los días y usted tiene que conocer a los candidatos y candidatas, porque ir a votar con información es lo más importante. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a arrancar rápidamente hablándoles de este programa, que es un programa especial, porque hablamos de un foro importante, Elecciones Judiciales 2024, foro informativo y de análisis por el interés ciudadano. Nuestra intención es que nuestros candidatos y candidatas puedan responder 2 preguntas al azar que ya han sido entregadas a ellos también, para que puedan contestar en 1 minuto y 30 segundos con una repregunta, donde tendrán también 30 segundos para responder. ¿Y quiénes se van a beneficiar? Ustedes, amigos, con la información y conociendo a los candidatos. Nuevamente, bienvenidos. ¿Verdad, doctor? Y arrancamos ya este foro y quiero saludar por favor al vocal del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, el doctor Antonio Condori. Bienvenido, vocal, qué gusto tenerlo en el programa. Buenas noches. Buenas noches. A nombre de la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, les hacemos llegar un saludo a todos ustedes y a nuestros candidatos. Estamos en este foro de interés ciudadano con su participación y con la participación de los candidatos al Tribunal Constitucional. Estamos cumpliendo una fase de difusión de méritos. Es importante que la ciudadanía se empodere, tenga interés en las futuras autoridades quienes van a administrar justicia en materia constitucional. Y nada, queremos que los conozcan, queremos presentárselos y sobre todo también queremos que la ciudadanía tenga un voto informado el día de la jornada de votación del domingo 15 de diciembre. Un voto informado, un voto responsable, por eso se llama este programa Tu Voto, Tu Justicia, para que seamos todos parte de este proceso. ¿Cuáles son las consideraciones, por favor, para recordar las reglas del juego y los candidatos puedan participar del mismo? Así es, el Tribunal Electoral Departamental ha creado este espacio precisamente para que los candidatos expongan su propuesta, su visión, a la instancia que se estaban postulando ellos. Básicamente, la hermenéutica de esta actividad se basa en que ellos no pueden pedir el voto de la ciudadanía, hay parámetros para estas actividades, y tampoco pueden dirigirse de forma directa o de manera ofensiva a los otros candidatos. También es importante señalar que nosotros hemos invitado a todos los candidatos por un principio de igualdad para que participen en este foro. Entiendo que el día de mañana va a haber otro grupo de candidatos al Tribunal Constitucional quienes también van a participar en este foro. Claro, la idea es darle las mismas oportunidades y tiempo a los candidatos y las candidatas para que puedan responder las diferentes preguntas que ya se les ha hecho llegar, pero ellos van a elegir hoy al azar las preguntas que les toque. ¿Arrancamos, vocal? Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Dadas nuevamente las reglas, por favor, importante, tendrán 1 minuto y medio para responder la pregunta y tendrán 30 segundos para una repregunta que se les puede hacer en caso necesario. Todos han sido invitados de manera presencial acá al estudio para que puedan compartir con nosotros. Permítame saludar rápidamente a quienes hoy nos acompañan. El doctor Boris Wilson Arias López. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos los espectadores y a ustedes. Gracias. La doctora María Irene Vino Mejía. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Al micrófono, por favor. Muy buenas noches, atenta a las preguntas y bueno, con esa predisposición. Gracias. Gracias, doctora. También está el doctor Freddy Huaraz Murillo. Bienvenido, doctor. Buenas noches y el agradecimiento al Tribunal Electoral Departamental y a Palenque TV por esta invitación. Gracias. La doctora Angélica Siles Parrado con nosotros. Bienvenida. Buenas noches y gracias por la invitación.
al Tribunal Electoral y también Palenque TV. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Y arrancamos, por favor, en el mismo orden. Le voy a pedir al doctor Boris Wilson Arias López que se acerque, que pueda sacar uno de los papelitos donde están las preguntas. Muy bien, me lo entrega, muchas gracias. Asiento, doctor, mientras usted se acomoda, yo doy lectura a la pregunta número 8 que le ha salido en el sorteo. Dice: ¿cómo equilibraría la protección de los derechos individuales con la necesidad de proteger la seguridad y el orden público? Adelante, su minuto con 30 segundos. Sí, bueno, en derecho tenemos dos maneras, bueno, tenemos muchas maneras, pero dos maneras básicas de resolver los asuntos. Uno es la ponderación y el otro es la subsunción. ¿Qué significa eso? La ponderación implica que los jueces pueden tomar los bienes que estén comprometidos y resolver sobre los derechos individuales y colectivos. Por ejemplo, se presentó un caso, me acuerdo, en la jurisprudencia norteamericana, donde en plena guerra mundial lo que pasaba era que se prohíbe, los testigos de Jehová plantean la inconstitucionalidad de la jura a la bandera. Decían, no me pueden obligar a jurar algo en lo que yo no creo. Los Estados Unidos es el diablo, punto. Y bueno, cuando plantean la demanda de inconstitucionalidad, la Corte dice, por un lado está la seguridad del Estado, porque lo que queremos es que nuestros soldados mueran con un significado, y por el otro lado estaban los derechos individuales, el que no me pueden obligar a hacer algo. La Corte dijo, ¿qué nos diferenciaría de los fascistas si ellos obligan a hacer cosas a sus ciudadanos y bueno, nosotros les vamos a obligar a hacer lo mismo? Y declaró que aún en guerra era inconstitucional la jura a la bandera. Entonces ese es un ejemplo de ponderación. El otro es cuando el legislador hace una ponderación y establece, en ningún caso podrá torturarse. En ese caso me parece que el legislador ya no puede básicamente ponderar. Entonces hay esos dos métodos que usamos en derecho constitucional, donde la Constitución dice que no, es no, y en el otro caso ponderamos. Gracias. Doctor, en el caso de nuestro país, el derecho a la protesta que está garantizado por las normas y que pueda afectar el orden público en casos de bloqueos, por ejemplo, ¿qué sucede? Sí, por ejemplo, bueno, lo que tendríamos es, Roberto Gargarella en un libro que se llama Derecho a la Protesta dice lo siguiente: por supuesto que la libertad de expresión y el derecho a la protesta debe limitarse, por ejemplo, por derecho a la vida, por otros derechos que existan, pero el problema que tenemos es que cuando ha cerrado institucionalmente toda posibilidad de que la gente reclame, la única chance que tiene es salir a las calles, y lo que pasa es que nuestra institucionalidad es tan débil que no puede resolver los problemas, y ese me parece que es el problema que nosotros tenemos. La gente sale a reclamar porque no le atienden en las instituciones. Gracias, doctor, por responder. Voy a pedir a la doctora María Irene Vino Mejía que pueda acercarse y pueda tomar una de las preguntas. Muchas gracias. Vamos a dar lectura a la misma. Es la pregunta número 13 y dice: ¿cómo abordaría situaciones en las que su independencia o imparcialidad puedan ser cuestionadas? Pues bien, en cuanto a la independencia, lo que yo abordaría personalmente es el hecho de que uno parte en realidad de uno mismo, ¿no? Y es el hecho de que uno sepa asumir la responsabilidad por las determinaciones que vaya a tener respecto a las resoluciones, y pues bien, eso va muy sujeto a lo que son el marco ético, moral y lo que es los principios y valores. Obviamente en ese sentido se haría la valoración correspondiente para determinar la resolución que corresponda. También en lo que es la Constitución Política del Estado y el marco normativo que sea el pertinente para el caso correspondiente. Doctora, ¿usted considera que en este momento hay una independencia en el Tribunal Constitucional? Con toda franqueza debo decir, independencia judicial no la hay. Lastimosamente está sujeto también a los principios y valores que tienen las personas que están ejerciendo funciones jurisdiccionales. Lamentablemente no se dan a respetar, no ejercen las funciones como debiera ser. Es más, ofertan inclusive el trabajo, y ahí es cuando la gente aprovecha y bueno, también hace las ofertas correspondientes, y es en ese sentido de que no se implica los valores sino un precio para la justicia. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros en esta pregunta. Voy a pedir al doctor Freddy Huaraz Murillo que se acerque, por favor, para sacar la pregunta. Estamos conociendo, gracias, cómo resolverían algunas situaciones los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional.
¿El micrófono? Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta número 10. ¿Cómo abordaría la creación de jurisprudencia y la consolidación de precedentes en el Tribunal Constitucional? Bueno, actualmente la jurisprudencia constitucional está establecida, posiblemente de alguna manera, la tradición que siempre se tiene, ¿no? De las sentencias, desde las sentencias básicas, sentencias fundadoras, sentencias moduladoras, y se tiene todo un elementos que están configurados de tal manera. Pero a mí me gustaría hacer ahí un énfasis más profundo, sobre todo haciendo un corte entre lo que fue antes del 2009 y posterior al 2009, ¿no? La calidad de sentencias con las que se sacaban, ¿no? Y eso es muy importante verlo porque habría que retomar toda esa posibilidad de rescatar que la jurisprudencia como tal, como fuente del derecho, posibilite a la vez, ¿no?, ese uso que se tiene que hacer de esa manera como la que se estaba planteando. Hoy en día creemos que posiblemente con estas nuevas sentencias que se han sacado, que tienen otra forma de estructura y visión, que mejor dicho, que le están dando, no están contribuyendo de alguna manera a ser esa fuente del derecho que queremos. Entonces, por lo tanto, yo planteo de alguna manera retomar antes del 2009 con lo que era el Tribunal Constitucional y no lo que estaban haciendo ahora como Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese caso, ¿cómo haría eso? ¿Tendrían que eliminar, si vale el término, anular las sentencias del actual Tribunal Constitucional? No, en absoluto no se puede, ¿no? Esos son precedentes que ya se han marcado, están determinados, pero como lo que señalaba, ¿no?, las sentencias pueden ir cambiando a lo largo del tiempo porque hay otros nuevos derechos o bases fundamentales que se tienen que considerar. Por lo tanto, es necesario retomar y modular posiblemente. ¿Corregir? Se podría decir que corregir. Es modular, en realidad, alinear, sobre todo en el marco de las garantías constitucionales y derechos fundamentales. Gracias, doctor. Pido a la doctora Angélica Siles Parrado, por favor, que pueda sacar una de las preguntas. Muchas gracias. Adelante, tome asiento. Tenemos la pregunta número 11. Dice, ¿cuál es su posición sobre la revisión y la modificación de decisiones anteriores del Tribunal Constitucional? Bueno, no se puede, las decisiones del Tribunal Constitucional no se pueden modificar porque son ya sentencias pasadas y en muchos casos hacen jurisprudencia. Entonces no se puede, ya que el Tribunal Constitucional es la última instancia y no se puede modificar y menos acudir a otra instancia. En ese caso, entonces, ¿cuál sería la salida jurídica cuando tienes un Tribunal Constitucional que no es independiente o ha actuado de una manera errónea? Bueno, ahí se presenta el juicio de responsabilidades, ¿no? Porque son actos incluso contra los derechos fundamentales, contra los derechos y además contra el Estado boliviano, que somos también parte de las bolivianas y los bolivianos. Entonces, lo que corresponde, y han hecho un daño, casi un daño económico, por lo tanto, corresponde el juicio de responsabilidades. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Así ya ha transcurrido la primera ronda de preguntas. Les recordamos las reglas: 1 minuto 30 para que pueda responder y 30 segundos para que ellos puedan tener la oportunidad en caso de una repregunta. Vamos a comenzar nuevamente. Doctor, por favor, Arias, le pido, si quiere mover. ¿No? ¿Prefiere no mover? Muy bien. Gracias. Confía. Igual ya nos dieron antes las preguntas. La suerte. Así que sí. Muy bien. La pregunta número 4 dice, ¿cómo manejaría conflictos de intereses o presiones externas en su toma de decisiones? Lo que pasa es que nosotros hablamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Convención sobre el juez natural. El juez natural implica el juez independiente, imparcial y el juez competente. El juez competente es que está determinado por la norma. El juez independiente es que puede repeler las amenazas, por ejemplo, del Ejecutivo, del Legislativo y de los órganos, por ejemplo, el poder económico, los medios de comunicación que hacen juicios paralelos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado de manera amplia. Y bueno, el juez imparcial respecto a las partes, que es donde
si es el juez amigo de una de las partes, etcétera, puedes plantear recusación o él puede plantear su excusa. La anterior ley de organización judicial preveía una figura que era la figura D, que cuando un juez se sentía presionado por un magistrado, por alguien que tenía mucho poder, podía denunciarlo a los medios de comunicación. Hoy eso es una falta. Y eso significa que nuestra legislación lo que ha hecho ha sido básicamente apresar a los jueces con procesos sumarios donde los echas en una semana, los puedes suspender y entonces los has dejado totalmente indefenso. El Tribunal Constitucional, en vez de declarar inconstitucional esas normas, las ha ido fortaleciendo y ha ido empeorando, todo bajo un discurso de que debe irse contra la corrupción, y me parece que eso es lo que hay que hacer, es fortalecer la independencia judicial a partir de la eliminación de esa normativa que básicamente asfixia a los jueces, ¿no? Y los ha sometido a poderes como al Ejecutivo, etcétera. Entonces, me parece que, bueno, mucho se podría hablar sobre la materia, pero ya no tengo tiempo, así que muchas gracias. Doctor, entonces, en caso de ser elegido, ¿cuál sería la acción, la primera que tenga usted para lograr esta, entiendo, libertad de los jueces? Yo creo que lo primero que habría que hacer es institucionalizar todo el órgano. La evaluación de los jueces tiene que ser a través de una ley, no a partir de criterios de convocatorias que se cambian por resoluciones del Consejo cuando les da la gana. No debería nombrarse a los últimos, sino a los primeros, y eso, bueno, yo planteé una acción de cumplimiento que hasta ahora no se ha resuelto por el Tribunal Constitucional con la Mabol. Me parece que entre muchas de las medidas tendrían que ser esas, y luego reformar la ley del órgano judicial, porque mira, acoso laboral tiene menor sanción que demorarte 24 horas en un caso. No tiene sentido. Gracias. Gracias, doctor. Doctora María Irene Vino, por favor, le pido que pueda sacar la siguiente pregunta de la segunda ronda. También confía en su suerte, no mueven los papeles. Muy bien, la pregunta número 14. ¿Cuál es su posición sobre la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas en el Tribunal Constitucional? Bueno, respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, el criterio que yo tengo parte de los informes que se debieran dar en el periodo mensual, por ejemplo, trimestral o semestral o anual inclusive, mismos que debieran ser inclusive publicados, ¿no?, en lo que son los medios de prensa digitalizados, cuestión de que sean accesibles a cualquier persona y pueda evidenciarse de que se ha actuado con transparencia, que la aplicabilidad de la Constitución política y las normas pertinentes hayan sido las correctas. Es importante este aspecto para transparentar lo que realmente se traduce en las resoluciones y lo que podemos palpar en los expedientes. De alguna manera, lo que es la digitalización va a coadyuvar con esto, pero esperemos que no se resistan, ¿no? Personalmente he podido ver que el órgano judicial se ha resistido a lo que es la digitalización de los documentos. Hace tiempo ya, con sinceridad, ya tuviera bien implementado este sistema, sin embargo no se ha dado. Es más, me ha tocado inclusive ver que a veces los expedientes no están expresados de la forma en que debiera o no tienen las piezas pertinentes o pueden ser de otro caso. Eso afecta y vulnera los derechos de todos. Doctora, ¿por qué cree usted que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial se resiste a la digitalización? Bueno, han hallado maneras de poder manipular los datos y eso es lastimoso, la verdad. Como decía hace un instante, he podido ver un caso, por ejemplo, que yo misma he denunciado en la Fiscalía, que por cierto hasta la fecha no ha tenido pronunciamiento, y se tenía inclusive digitalizado una pieza procesal de un otro proceso que nada tenía que ver con ese. Entonces lo mismo pasa en el órgano judicial y es lastimoso esto porque vulnera los derechos de los ciudadanos. Gracias, doctora. Voy a pedir al doctor Huaraz que pueda sacar su segunda pregunta. Yo soy mal. Ah, muy bien. Para variar, gracias. Aquí tenemos la pregunta y es la pregunta número 1. ¿Cómo evalúa la aplicación de la Constitución Política del Estado hasta la fecha y cómo la aplicaría en su función como miembro del Tribunal Constitucional? Bueno, es una pregunta realmente muy compleja porque bueno, la aplicación de la Constitución ahora por parte del Tribunal Constitucional
consideramos que ha sido muy antojadiza, ¿no? Y no como debería ser, porque ahí deberíamos tomar en cuenta varios otros elementos, aspectos que tienen que ver desde lo que realmente quiere decir la Constitución, los análisis doctrinales también que se plantean al respecto, y lo que también el constituyente quiso decir sobre un determinado tema, ¿no? Pero hasta a la hora, si se puede ver, hay diferentes interpretaciones, por eso las sentencias constitucionales que están saliendo ahora están siendo de diferente una u otra manera, entonces hay que estar constantemente modulando las sentencias constitucionales, porque realmente no se está dando la verdadera interpretación del constituyente, como se quería plantear, como lo que se había planteado en la Asamblea como tal. Entonces es necesario volver a revisar todo eso, porque tenemos que irnos con esas máximas para poder lograr realmente lo que se está buscando. Varios sectores impulsan, o por lo menos han expresado su decisión de impulsar una asamblea constituyente. ¿Cuál sería su criterio en torno a eso? A ver, es complejo, ¿no? Es complejo porque además hay que ver algunos aspectos, qué es lo que se quisiera cambiar, ¿no?, en la Constitución. Recientemente hubo esto de las subvenciones y que también algunas otras situaciones que tenían que ir, por ejemplo, por una reforma constitucional, y en este caso, por ejemplo, el tema de las elecciones judiciales populares, posiblemente que sí deberían entrar nuevamente a plantearse la reforma de la Constitución, que esto es necesario hacerlo meritocráticamente y no por voto popular. Muchísimas gracias, doctor. Quiero pedir a la doctora Angélica Siles, por favor, que saque su segunda pregunta. Muchas gracias, doctora. Y tenemos la pregunta número 7. ¿Cuál es su posición sobre la protección de los derechos de las minorías y los grupos vulnerables? Bueno, en la Constitución se establece claramente que se debe respetar a los grupos vulnerables, y para ello, por ejemplo, existe observaciones a nivel internacional que no se está cumpliendo lo que establece la Constitución. Por lo tanto, es retomar, ¿no?, la Constitución. Eso es el del trabajo que hace el Tribunal Constitucional, velar por el respeto especialmente a los sectores vulnerables, como son las mujeres, niñas, niños, adolescentes, tercera edad y discapacitados, y por supuesto también a los pueblos indígenas, ¿no?, que no están siendo respetados sus derechos. Por lo tanto, esas minorías tienen que ser, que ya están ahora en la Constitución, porque antes no estaban, ¿no?, ni las mujeres ni los indígenas, pero como ahora ya están, entonces tienen que, de este Tribunal Constitucional, tiene que hacerse los reclamos pertinentes a las instancias donde no se está respetando y donde no existen las políticas públicas que tienen que dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado. Usted fue parte de la elaboración de esta Constitución Política del Estado que está vigente. Así es. Y se habla de la protección de los derechos y se habla de otras vulneraciones también de la misma Constitución. Ahora, ¿usted estaría a favor de cambiar la Constitución? Bueno, lo que siempre hemos planteado, esta Constitución no es la que hemos elaborado y aprobado en la Asamblea Constituyente. Han modificado más de 150 artículos y precisamente el tema de las judiciales nunca debería ir al legislativo, porque el legislativo es eminentemente político y entonces solamente debería ser meritocrático, a pesar que hemos presentado proyectos de ley para que sea en ese sentido, sin quitarle solamente que vaya sin nombres, sino con códigos como establecen en otros países. Pero eso debería ser, o sea, retomar lo que hemos hecho en la Asamblea Constituyente, y son más de 150 artículos. Muchísimas gracias, doctora. De esta manera hemos cumplido con las 2 preguntas para nuestros candidatos. Doctor, definitivamente esto ayuda mucho a que la gente pueda tener un criterio bien formado e informado para poder ir a votar el 15 de diciembre. Claro que sí. Mire, la ciudadanía ahora se pregunta qué rol cumple el Tribunal Constitucional. Y claro, ahora estamos con nuestros candidatos para el Tribunal Constitucional. Y precisamente el enfoque, las preguntas están relacionadas a ese rol
función y atribuciones que cumple el Tribunal Constitucional. Entonces, esto enriquece la cultura ciudadana y claro, esto también permite que ellos, si no tienen tiempo para leer, pero puedan también conocer a sus candidatos y puedan escucharlos, y qué mejor manera que por este medio. Es muy importante lo que estamos viviendo rumbo a las elecciones del 15 de diciembre. Lo establece la Constitución y lo debemos cumplir. Debemos ir a votar porque así lo dice la Constitución Política del Estado. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo vamos avanzando, doctor? El proceso, la administración de estas elecciones judiciales está muy bien, porque ya estamos capacitando a los más de 52.000 jurados electorales. Estos han sido notificados, están siendo capacitados y estamos cumpliendo ese programa. También estamos en el Centro de Logística Electoral, preparando ya las maletas electorales. Empezamos siempre por área urbana y terminamos por área rural, porque el área rural primero se despacha y al fondo está el área urbana. Tenemos nuestra propia metodología, estamos cumpliendo a cabalidad lo que es la cadena de custodia, las medidas de seguridad para el manipuleo de todo ese material electoral, que claro tienen que tener medidas de seguridad para que sean objeto de excelente, eficaz manipulación. Bueno, las boletas, también será importante que podamos socializar las mismas para que la gente sepa cómo votar. Desde luego que sí. Hay para el día domingo 15 de diciembre, los jurados le van a entregar 2 papeletas a los ciudadanos que estén habilitados para votar. Una papeleta que es por circunscripción nacional, donde tiene 2 franjas. La primera franja están los candidatos al Tribunal Agroambiental, un total de 14 candidatos, se marca una sola vez, y en la segunda franja, la franja de lado, están los candidatos al Consejo de la Magistratura, un total de 20 candidatos, ¿no? Se marca también una sola vez. Y en la otra papeleta están nuestros candidatos departamentales. Esa es una papeleta por circunscripción departamental. Esa papeleta precisamente está dividida en 3 franjas. En la franja de arriba están las candidatas para el Tribunal Supremo de Justicia, y en la parte de medio, la segunda franja, están los candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia, varones, y finalmente en la parte de abajo, en la parte inferior, la tercera franja, están los y las candidatas al Tribunal Constitucional, con quienes el día de hoy estamos compartiendo este foro, este espacio bastante productivo. Claro que sí, porque están expresando lo que ellos piensan, estamos poniendo en situación de algunas cosas que pueden suceder en caso de que ellos sean elegidos, y ellos han respondido. Ha sido al azar, las condiciones son las mismas, y como bien decía usted, doctor, mañana vamos a tener al otro grupo, porque son 8 candidatos del Tribunal Constitucional por el Departamento de La Paz. Entonces mañana tenemos a un otro grupo para que todos tengan las mismas condiciones en tiempo. Así es. Los candidatos para circunscripción departamental son nuestros candidatos por el Departamento de La Paz, y quien gane, sea al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, representará al Departamento de La Paz. Entonces, pensamos que vamos a enviar o mandar o elegir al mejor representante para nuestro departamento. Bueno, ahí tengo las papeletas, no me quiero ir sin mostrárselas, por favor. Ahí tenemos, vocal, esta papeleta que estamos en pantalla, ¿cuál es? Esta es la papeleta por circunscripción departamental. Ustedes vean, tiene 3 franjas, ¿no? La parte de arriba, ahí están las candidatas mujeres al Tribunal Supremo de Justicia. Después, en la parte inferior, en medio, están los... son 3, está mal eso. Son 3 candidatos. Son 3 candidatos. Son 3 candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, son candidatos varones. Y lo que les decíamos, en la parte de abajo, en la parte inferior, la tercera franja, ahí están los candidatos para el Tribunal Constitucional. Son un total de 8 candidatos,
quienes están en carrera en estas ¿Y por cada franja electorales. se vota una vez? Una sola vez. Perfecto, muy importante estas recomendaciones. Bueno, vamos a ir familiarizándonos con estas papeletas, que es definitivamente muy importante. Antes del cierre, vocal, permítame despedirme de quienes hoy nos han acompañado. El doctor Boris Wilson Arias. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. La doctora María Irene Vino Mejía, bienvenida. Muchísimas gracias, Priscila, por el espacio y por el tiempo. Gracias. El doctor Freddy Huaraz Murillo. No, muchísimas gracias y bueno, invitar a la gente para el 15 de diciembre, ellos reciben. Y la doctora Siles, gracias por haber estado acá. Gracias por invitarnos y además hacernos conocer al pueblo quiénes somos y qué pensamos. Gracias. Doctor, cerramos este espacio con la recomendación de que la gente tiene que informarse sobre esto. 4 recomendaciones básicas, permítanme, por favor. Los ciudadanos, las ciudadanas, revisen, verifiquen el Yo Participo para ver si están habilitados y si lo están, en qué recinto electoral y cuál es su mesa. El día de la jornada de votación, por favor, lleven su carnet de identidad. Tercero, a partir del día de mañana se está recepcionando los trámites para autorización o pases de vehículos. Durante los próximos 10 días vamos a atender estas solicitudes. Si ustedes tienen causales por las que ese día de la jornada de votación tiene la necesidad de movilizarse, presenten la fotocopia del RUAT, la licencia de conducir y el justificativo adjunten a esa solicitud. La cuarta recomendación, que es muy importante, desde las 0 horas del día viernes 13 de diciembre hasta el día lunes al mediodía rige el auto de buen gobierno, ¿ya? Entonces a veces nuestros hermanos y hermanas realizan actividades festivas por ser viernes o a veces realizan actividades... Pero no se puede. No se puede, está prohibido. Desde el viernes. Desde el día viernes 13, ¿no? Entonces tomen sus previsiones, no realicen cualquier tipo de contratos que tengan por objetivo la venta o el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo. Gracias, vocal, por haber estado con nosotros, amigos. Muchísimas gracias por la atención prestada. Ha sido un placer. Mañana el reencuentro con el otro grupo del Tribunal Constitucional Plurinacional de quienes quieren ser parte de este tribunal. Ha sido un placer. Tu voto, tu justicia. Buenas noches.